La iglesia prevalece a pesar de las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia eres tú y soy yo. Somos aquellos escogidos para anunciar el mensaje de amor, un amor que nos acerca, nos vuelve una familia. Llevemos este mensaje a todo mundo, corramos la carrera y contagiemos de vida a los que nos rodean. Amemos y sirvamos como Jesús lo hizo. Es tiempo de resplandecer como la iglesia de Cristo. Cautivados por Él para amar a todos. Hola iglesia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a exaltar el nombre de Jesús con todo nuestro corazón. Y yo te invito a que ahí en el lugar donde estás puedas levantar a Él tu voz, puedas levantar a Él tu corazón y vamos a adorarle con todas nuestras fuerzas. La Biblia dice que le exaltemos y que le adoremos porque Él es digno. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. Así que levanta a Él tu adoración, levanta a Él tu voz y vamos a entregarnos en alabanza a nuestro Señor. Amén. Aleluya. Eres digno, Dios. Eres paz y esperanza cuando hay tormenta. Y tu luz siempre brilla en mi oscuridad. Solo di tu palabra y lo seco reverdecerá. Todo cambia con tu amor. Todo cambia con tu amor. Vamos, decimos fuerte: Jesús. Océanos enfurecidos, con tu sola presencia silencia naciones, Jesús. Solo di tu palabra y lo muerto otra vez vivirá. Todo cambia con tu amor. Todo cambia con tu amor. Vamos, decimos: Jesús. Aleluya. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús. Decimos fuerte: traemos sacrificio
Vamos, dilo fuerte. Traemos sacrificios de alabanza y danza, amén. y danza, Traemos sacrificios de alabanza y danza, y danza. Traemos sacrificios de alabanza y danza. y danza. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, traemos sacrificios de alabanza y danza, y danza. Traemos sacrificios de alabanza y danza. Amén. Aleluya. Abandona la tumba y la oscuridad. Da un paso adelante, no tengas temor. Corre a lugares abiertos, gracia te espera. Danza ahora, eres libre, gracia te espera. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Presenta tus cargas, todo tu dolor. Regresa al comienzo, a la comunión. Corre a lugares abiertos, gracia te espera. Danza ahora, eres libre, su gracia te espera. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vidas se completarán. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vidas se completarán.
que son libres, porque confiamos totalmente en el Dios creador de los cielos y de la tierra, el único que es nuestra esperanza, que es nuestra fortaleza. Porque mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. En Él confiaré y solo en Él esperaré. Solo en Él. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya has consumado el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Amén. Oh, ¿quién imagina, Señor? ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, en su nombre hay salvación y esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Oh, y tus promesas, Señor, y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu
Ponemos los ojos solamente en ti, Señor, porque nuestra esperanza eres tú, Señor. Todo temor se va y entendemos que tú eres el autor y el consumador de la fe. Y como dice en tu palabra, que el Espíritu sería derramado y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y lo creemos, Señor, porque creemos que tú eres nuestra esperanza. A ti sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes hoy y todos los días, y que perseveremos, hermanos, en la búsqueda de nuestro Dios. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente difícil, al menos para mí, pero creo que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder aprender, pero sobre todo yo creo que este tema en especial es un llamado de parte de Dios para nosotros como hijos de Dios. Así es que dispón tu corazón, abre tu corazón para que la voz de Dios la puedas oír y pueda provocar algo en ti. Vamos a hacer una oración para iniciar. Bendito Señor, Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, en esta hora, Señor, nosotros ponemos nuestra vida en tus manos, Padre. Disponemos este tiempo para escucharte a ti, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, de que todavía nos hablas, Padre, que todavía tenemos la oportunidad de oírte y que todavía, Padre Santo, en esa paciencia y en ese amor tan grande nos das la vida, Padre, para poder recapacitar si hay algo en lo cual nosotros tengamos, Padre, que venir a ti a pedir perdón o a ponernos a cuentas, Padre. Gracias te doy por la palabra, Señor, y gracias te doy por el corazón de tu iglesia que hoy va a escuchar tu mensaje, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, estamos en una serie de estudios, de enseñanzas a partir del libro del profeta Joel, y hoy vamos a leer una escritura que se encuentra en el capítulo 2, si buscas en tu Biblia, capítulo 2 de Joel. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. No sé qué versión de la Biblia tengas, pero yo te quiero leer esta escritura en la versión NTV, porque está muy, muy claro y yo quiero que podamos aprender. Así es que si no, escúchala en esta versión. Dice la palabra, Joel 2, toquen las trompetas en Jerusalén, den la alarma en mi monte santo, que todos tiemblen de miedo, porque está cerca el día del Señor. Es un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes densas y sombras profundas. De repente, como el amanecer se extiende sobre las montañas, aparece un ejército grande y poderoso. Nunca antes se había visto algo semejante, ni volverá a verse jamás. Fuego va delante del ejército y llama detrás. Delante de ellos la tierra se extiende tan hermosa como el jardín del Edén. Detrás solo queda desolación, nada escapa. Parecen caballos, van a la carga como caballos de guerra. Mírenlos saltar a lo largo de las cumbres. Escuchen el estruendo que producen como el retumbar de carros de guerra, como el rugir del fuego que arrasa los campos de hierba seca o el despliegue de un poderoso ejército en batalla. El miedo se apodera de la gente, cada rostro palidece de terror. Los agresores marchan como guerreros y escalan los muros de la ciudad como soldados, marchan hacia adelante sin romper filas. No se empujan unos a otros, cada uno se mueve en la posición exacta, atraviesan las líneas de defensa sin perder la formación, irrumpen en la ciudad y corren a lo largo de sus muros, se meten en todas las casas como ladrones, trepan por las ventanas. La tierra tiembla mientras avanzan y los cielos se estremecen, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. El Señor va a la cabeza de la columna, con un grito los guía. Este es un ejército poderoso y ellos siguen sus órdenes. El día del Señor es algo imponente y pavoroso. ¿Quién lo podrá sobrevivir?
El tema de hoy es justamente el día del Señor. Y lo que el profeta Joel está anunciando, está hablando, se refiere al despliegue de poder más grande que jamás haya existido. Y está hablando, hermanos, de un día en el cual el Señor va a venir a juzgar a todos los moradores de la tierra. Este día no solamente lo anuncia Joel, vamos a ir viendo a través de este estudio que son varios profetas los que hablan del día del Señor y el mismo Señor Jesucristo lo anuncia. Y cuando hablamos de un tema como me queda muy claro, hermanos, que el predicador se tiene que hacer a un lado y tiene que dejar oír solamente la voz de Dios, y la voz de Dios está en su palabra. Entonces, hablar del día del Señor nos tiene que llevar a ir e introducirnos a la Escritura para que podamos comprender de qué nos está hablando Joel o sobre qué está la advertencia de Joel para el pueblo de Dios. En ese momento era para Judá, pero esta Escritura es para el día de hoy. Recordemos que la profecía es progresiva. La profecía puede tener un cumplimiento cada determinado tiempo, pero la profecía final se va a desencadenar el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y al hablar del día del Señor, quizás el pueblo de Dios en ciertos periodos de la historia lo miraron como el día del Señor. Por decir, cuando los judíos estuvieron en el cautiverio, en el holocausto, en los campos de concentración, ellos lo consideraron el día del Señor. Pero fue algo que pasó. Lo que sabemos y la Escritura nos va a ir mostrando es que el día del Señor es inminente y va a suceder, pero vamos a aprender qué es lo que va a suceder en el día del Señor y qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de la profecía para nosotros en estos días. Entonces el profeta Joel enfoca esta Escritura justamente a lo que es el día del Señor y utiliza la figura de una plaga de langostas primeramente como la llegada de ese terrible día. Es interesante, hermanos, que veamos que la Biblia nos lo muestra tal cual como un día de terror, un día terrible. Dice la palabra de Dios: arrepiéntanse y no perezcan. Si tú lees en el versículo 12, que no lo vamos a estudiar porque vamos a seguir estudiando este libro y otros predicadores nos van a compartir de esto, pero es muy hermoso lo que dice. Te voy a decir por qué. Porque nos está anunciando un día de juicio, pero todavía tenemos la oportunidad, hermanos, de salvarnos de ese día terrible. Dice aquí en el versículo 12 de la misma versión de la NTV, Joel 2, dice: por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. Habla de un día terrible, de un día de juicio, y vamos a ver que en algún momento, hermanos, todos hemos esperado un día con ansias. Quizás el día de nuestra boda, teníamos la fecha fijada y hicimos todo un preparativo y estábamos contando los días para que llegara ese día. O bien el nacimiento de un bebé. Cuando nos dice el médico, el bebé puede nacer entre tal y tal fecha. Estamos esperando ansiosamente que llegue ese día. O quizás la graduación de uno de nuestros hijos, o un evento, quizás las vacaciones. Estamos esperando, contando los días a que llegue ese día. Pero la pregunta es si la iglesia está esperando el día del Señor y qué expectativa tenemos como hijos de Dios del día del Señor. Yo quiero que veamos algunos puntos a través de la Escritura y a la luz de la palabra de Dios, de qué es lo que se espera que suceda en el día del Señor y que está profetizado y que se va a cumplir. Ese día va a llegar, así como llegó el día de la boda, así como llegó el día del nacimiento de tu hijo, así como llegó el día en el que quizás alguno de nosotros va a partir de esta tierra. De igual manera el día del Señor se va a cumplir y tiene una fecha que Dios tiene ya en su mente. Y en primer lugar, a los que están anotando, a los que anotan, en primer lugar quiero que veamos que el día del Señor será un día de humillación de la altivez. Vamos, por favor, acompáñame. Vamos a la versión normal, a la 60, si es que tú la tienes, o la versión que tú tengas. Y vamos a ir, por favor, al libro del profeta Isaías,
capítulo 2, versículo 10 al versículo 12. Aquí la Escritura nos habla de que este día, el día del Señor, será un día de humillación de toda altivez. Isaías 2:10 dice la palabra de Dios: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová será exaltado en aquel día. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Está hablando de que todo aquel que se exaltó, que se ensoberbeció, en el día del Señor va a ser humillado. Y dice que va a ser abatido. No sé si entendamos esa palabra. Cuando una palabra es abatida, es derribada en el piso. Hemos visto, por ejemplo, cuando una persona dispara en un centro comercial y dice que entra la policía y lo abaten, lo tiran al piso, ya sea a través de que le disparan o que lo tiran simplemente físicamente, pero de eso está hablando el Señor. Joel anuncia el día del Señor como algo que va a suceder y que va a traer abatimiento a todo aquel que se ensoberbeció, todos aquellos que pensaron, hermanos, que no necesitaban a Dios. Yo creo que tú y yo conocemos mucha gente así. Quizás familiares, quizás solamente compañeros de trabajo, vecinos, que nos han expresado abiertamente que no necesitan a Dios, que se sienten muy seguros y que se sienten en una soberbia de pensar que por sus méritos ellos pueden vivir la vida sin una necesidad de un Salvador. Tú puedes ver la altivez del corazón en esas marchas del orgullo gay y te das cuenta cuánta soberbia hay en estos hombres, cuánto descaro, y vemos la manera en que ellos descaradamente se mofan de nuestro Señor Jesucristo y cada día va en aumento. Tú puedes ver que muy sutilmente en esas marchas empezaron a introducir blasfemias contra nuestro Dios. En un principio ellos solamente marchaban enorgulleciéndose de su homosexualidad. Hoy no, hoy salen y abiertamente quieren burlarse de nuestro Dios. Hay quienes se disfrazan, según ellos, de Jesús y se autoproclaman que Jesús es homosexual. ¿Sabes que todas esas cosas en el día del Señor, el Señor las va a juzgar? Quizás ellos hoy piensan que no pasa nada y se burlan y hacen tanto escarnio, pero ¿sabes algo? En el día del Señor Él habla de que la altivez va a ser derribada y los soberbios van a ser juzgados. Va a haber una consecuencia. Joel, fíjate de qué manera habla cuando habla del día del Señor. Dice: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová. Un temor, hermano, va a venir. Yo te decía que lo que Joel está anunciando es un despliegue del poder de Dios que jamás nadie hemos visto. Un poder que se va a desatar y que vamos a ir viendo a través de la Escritura de cómo se va a dar, y que claro que va a causar terror y va a causar pavor. Dice aquí: métete en la peña. Vamos a querer escondernos o va a querer esconderse todo aquel que no vivió conforme a lo que el Señor nos dice. Y dice aquí también que la altivez del hombre va a ser abatida. Los que confiaron en sus fuerzas. ¿Sabes que la altivez de corazón tiene que ver con el ego? Tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con aquello que dice: yo soy el que soy y yo no necesito de un Dios, me siento suficiente. ¿Sabes? Cuando Dios le habla a la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis, Él les trata de poner o de ubicar para que se den cuenta cómo los miraba Dios realmente. Ellos se miraban a sí mismos como poseedores de todas las cosas y como aquellos que no necesitaban nada. Dice Apocalipsis 3:17: porque tú dices: yo soy rico. Fíjate cómo dice Dios: tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? En la NTV dice: soy rico, tengo todo lo que quiero,
no necesito nada. Cuando nos llenamos de todo, hermanos, en esta vida, nos llenamos de todo menos de Cristo, nos estamos llenando de nada. Porque en el día del Señor, Él nos va a mostrar realmente qué es lo que realmente poseemos. Y el único que va a poder sobrevivir a ese día será el que tenga a Cristo morando dentro de su corazón. Dice la palabra de Dios, acompáñame al libro del profeta Abdías, capítulo 1, versículo 15. Es necesario que veamos mucha escritura porque en temas como este, muchos nos podemos perder, los que predicamos, imponiendo nuestra postura acerca de lo que pensamos acerca del día del Señor. Porque yo puedo leer diferentes corrientes de pensamiento, tanto de teólogos como de predicadores, pero tenemos la palabra profética más segura. Y entonces nosotros hoy tenemos que usar mucho la Biblia porque estamos hablando de un tema que tiene que ver con la profecía. Dice Abdías capítulo 1 versículo 15, porque cercano está el día de Jehová sobre las naciones, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Qué fuertes palabras, como tú hiciste se hará contigo. Es un día, hermanos, en el cual todo aquel que va a venir a juicio con Dios va a mirar cómo desperdició su vida y cómo no ocupó su tiempo en buscar a un Dios que todo el tiempo estuvo esperándolo con los brazos abiertos. Número 2, el día del Señor será un día de terror para los pecadores. Uy, qué palabra, ¿verdad? De pecadores. Una palabra que muchas veces ya no se emplea en la iglesia, porque ahora nos hemos afanado tanto por presentar únicamente el evangelio del amor, de la gracia, de la bendición y de la salvación. Pero la palabra de Dios, hermano, es un todo. Nos está hablando de un todo. Y aquí la palabra de Dios nos habla que va a haber un día de terror para los pecadores. Acompáñame a Isaías capítulo 13, versículo 3 al versículo 9. Isaías 13, del 3 al 9. Mira lo que dice el Señor en esta palabra. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Fíjate lo que está diciendo. Estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Fíjate todo lo que dice en esta palabra a través de Isaías. Dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Habla de que la mano del pecador se va a debilitar y su corazón va a desfallecer. Toda esa gente, hermanos, mira, ahorita creo que nos hemos dado cuenta con esta situación que estamos viviendo de la pandemia, nos hemos dado cuenta de que esto ha causado temor. Y creo que, hermano, no deja de sorprendernos día a día el ver que esta situación sigue. Y vemos, hermanos, que mucha gente en algunos lugares, esto ha provocado en ellos un arrepentimiento y esperemos que sea
un arrepentimiento que continúe. Pero vemos, hermanos, que esta situación provocó en nosotros el mirarnos como personas muy frágiles, muy vulnerables, muy incapaces e incompetentes de cambiar una situación, porque ni con dinero, ni con conocimiento, ni con ciencia, ni con poder de una nación se ha podido cambiar. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque todo esto está en la mano de Dios. Y nosotros vemos que el Señor dice que en el día de la ira del Señor, en el día del Señor va a haber un terror y va a haber una situación que se va a suscitar. Dice que la fuerza le va a ser quitada a los pecadores. Habla de un día de juicio para el pecador. El día del Señor va a afectar tanto, hermanos, que va a dejar sin fuerzas a los que decidieron vivir practicando el pecado toda su vida. Vemos esa gente que hoy se siente empoderada, con mucha fuerza. Tú puedes ver a los narcotraficantes, hermanos, se sienten tan poderosos porque se han hecho de tanto dinero a través de sus prácticas ilícitas, y tienen helicópteros y tienen armas. Dicen que tienen armas que en Afganistán las tienen, dan los costos de lo que cuesta un arma que tienen ellos. Y sabes una cosa, hermano, que en el día del Señor todo eso se va a ir y su fuerza que hoy sienten se va a debilitar. Todo aquel que tuvo un poder en esta tierra, en este mundo, llámese poder político, religioso o mafioso, como tú lo quieras ver, todo eso se va a ir al piso en el día del Señor. Dice que no va a haber fuerza, su corazón va a desfallecer, se van a dar cuenta que todo lo que tienen y que poseen no va a servir de nada ante la inminente ira de Dios. Esto es tremendo, hermano, lo que el profeta Isaías nos está diciendo. Habla de la ira de Dios que va a acabar con los pecadores. Dice aquí la palabra de Dios, a esa gente que se cree más inteligente que Dios y que piensa que puede hacer lo que quiere, que dice yo decido sobre mí. Esa gente, esas mujeres que dicen sobre mi cuerpo decido yo, y si yo decido abortar 30 veces es mi cuerpo. ¿Y sabes qué va a suceder en el día del Señor? El Señor les va a demostrar, hermanos, que su ira viene sobre todo esto, y es tremendo. Y quizás tú puedas decir, pero se van a arrepentir. Vamos a ver que ya no va a ser posible. Por eso el profeta y los profetas nos hablan hoy. Y hoy Dios nos está hablando también a nosotros. Entonces tenemos que entender que la ira de Dios viene sobre el pecador. Y no pensemos, iglesia, y miremos toda esta escritura como para lanzársela a todo aquel que no conoce a Cristo. Porque yo te quiero decir algo. El mayor pecado que puede existir es haber conocido a Cristo y seguir siendo pecador. Nos ponemos en una posición inferior a los incrédulos, porque dice la palabra, ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y nosotros sabemos qué es lo bueno. Entonces, aquel que hoy piensa que no pasa nada, cuando abusa de un bebé, cuando golpea a su esposa, cuando roba, cuando hurta, cuando secuestra, en el día del Señor, hermano, entonces se va a dar cuenta de su fragilidad y que ya no va a haber escapatoria. Número 3, el día del Señor es un día de castigo. Para todos aquellos que dicen que Dios no castiga, la palabra de Dios enseña otra cosa. Acompáñame al libro del profeta Ezequiel, capítulo 30, del versículo 1 al versículo 3. Ezequiel 30, del 1 al 3. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Día de castigo. Aquí hay una palabra que es musar, que significa castigar, azotar y dar un escarmiento. Eso quiere decir, viene el día del escarmiento, viene el día del azote, viene el día del castigo. Y existe esa idea equivocada, te repito, de que como yo era un congregante de la iglesia cristiana, esta palabra no es para mí.
Y sabes algo, hermano, lo que Dios nos está haciendo, el llamado que Dios nos hace a través de Joel y a través de las escrituras que estamos leyendo, es a examinar nuestro corazón y a darnos cuenta que en el día del Señor no va a haber excusas, no va a haber pretextos, no va a haber a quien echarle la culpa por aquello que yo no hice bien. Dice la palabra de Dios que simplemente Él vendrá y llegará ese día. La NTV dice que será un día de desesperación de las naciones. Se va muy rápido el tiempo, voy corriendo. Número 4, el día del Señor se le conoce como el día del juicio. Acompáñame a 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4 al versículo 9. Dice la palabra de Dios: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este juicio que moraba entre ellos afligía a cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Está hablando de que todos tenemos un periodo de vida para decidir si hemos de ser injustos o si hemos de vivir, hermanos, conforme a lo que Dios nos pide. Allí mismo en 2 de Pedro capítulo 3 dice 3:1: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice que hay gente que se burla y dice: ¿dónde está la promesa? A ver cuántos años ha pasado, Jesucristo no viene. Pero ¿sabes algo, hermanos? Que Dios a nosotros nos ha enseñado que debemos aguardar el día del Señor. ¿Y sabes qué? No con terror. Tendríamos que estarnos preparando para ese día. ¿Cómo estamos esperando ese día? La iglesia de Jesucristo. ¿De qué manera estamos nosotros buscando al Señor? Dice mucha gente: ay, pues a mí el único que me puede juzgar es Dios. Y si entendiéramos eso que estamos diciendo, quizás temblaríamos, hermano, de pensar que el que me va a juzgar es Dios, no va a ser el hombre. Y va a ser de una manera tremenda, porque dice que toda su ira va a venir sobre los hijos de perdición. Yo no sé si entiendas esto que estoy hablando, pero yo no me imagino cómo será la ira de Dios sobre una persona. Yo creo que es algo que no entendemos. Amós 5, 14 al 20, dice aquí la palabra de Dios: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José,
Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán: ay, ay. Y al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Fíjate lo que dice aquí el Señor, que hay gente que quiere que llegue el día del Señor, pero no ha entendido qué es lo que va a suceder en ese día. Está hablando de esa gente que se cree salva sin tener un sustento. Esa gente que se cree segura de su salvación porque piensan, hermanos, y tienen su esperanza sin un fundamento. Creen que están salvados porque estuvieron en una iglesia, porque sirvieron en un ministerio, porque quizás, hermanos, tuvieron un cargo específico, o porque dieron muchos diezmos, o porque estuvieron todo el tiempo activos en una congregación. El Señor está hablando de que Él va a venir a pasar revista. ¿Y sabes qué es lo que va a mirar? El corazón de cada uno de nosotros. Dice que ese día en el cual va a venir el juicio. Número 5, el día del Señor es el día de la ira de Jehová. Vamos a Sofonías capítulo 1, versículo 2 al versículo 3. Sofonías 1, del 2 al 3. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Versículo 6. Y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron. Escucha lo que dice: los que no buscaron a Jehová. Podemos estar buscando muchas cosas, pero no buscando al Señor. Versículo 12, dice aquí la palabra de Dios: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Versículo 17, el 15. Dice: día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Versículo 17, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Día de la ira de Jehová, ni su plata ni su oro les servirán de nada. Sabes, hermano, que hoy nosotros podemos vivir como queramos. Tenemos la libertad de vivir como queramos. Pero la palabra nos está hablando de un día en el cual Él va a venir y va a dejar caer toda su ira sobre aquellos que vivieron apartados de Dios. ¿Y cuándo será ese día? Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24 que Jesucristo da las señales antes de ese día. Y sabes, hermano, que las señales ya están sucediendo. Dice que iba a haber terremotos, que iba a haber pestes, que iba a haber, hermanos, guerras, y todo eso que suena tan terrible y que suena tan pavoroso. Él añade diciendo que solo es el principio de dolores. Mira lo que dice Mateo 24, 22. Mateo 24, 22 dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor,
y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y aquí surge la pregunta que todo mundo se hace: si la iglesia pasará por la tribulación. La palabra es clarísima. La palabra dice que la iglesia sí va a pasar por la tribulación, pero la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Es decir, la iglesia va a pasar por todos esos eventos de guerras, de pestes, de falsos maestros y de falsos cristos. La iglesia sí va a pasar por ese periodo. Mira lo que dice el 39. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles, fíjate lo que dice, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto se da después de las pestes, después de los terremotos, después de las guerras, y él habla que esa es tribulación. Versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjate, dice que nadie sabe. Por eso la palabra nos dice que velemos, que estemos, hermanos, como esas 10 vírgenes, todo el tiempo llenando, hermanos, nuestra lámpara de aceite, porque no sabemos. Y la palabra de Dios es muy clara, porque dice aquí que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y va a pagar, dice en Mateo 16, 27, va a pagar a cada uno conforme a sus obras. En el día del Señor, ¿sabes qué va a suceder? Va a suceder todo esto que estamos hablando, pero también va a suceder algo glorioso, algo por lo cual vale la pena vivir como hijo de Dios, porque dice que en el día del Señor Él separará el trigo de la cizaña, Él separará a los cabritos de las ovejas. En el día del Señor Él le va a decir al siervo diligente: buen siervo y fiel, entra al reposo de tu Señor. En el día del Señor, el Señor también le dirá al negligente que lo aten de manos y pies y lo echen a las tinieblas de afuera. Y tú y yo tenemos hoy, hermano, la oportunidad de poder decidir en qué área vamos a estar colocados en el día del Señor. Y es algo bien importante. Yo quiero, hermano, que entendamos algo. Dios tiene misericordia de nosotros. Y cuando Él nos habla a través de su palabra, nos está haciendo un llamado no solo a reflexionar, sino un llamado a cambiar nuestra posición de cómo hemos vivido hasta el día de hoy. Y miremos algo importante. El profeta Joel nos va a dar un dato muy importante que a veces se nos escapa. Quiero que regresemos a Joel. Solamente que vamos a leer unos versículos del capítulo 3, porque esto no quiero que lo dejemos pasar. Joel capítulo 3, este dato es muy importante, hermano, para el día del Señor. 3, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y ahora vamos a leer del capítulo 12 al versículo 15, Joel 3, 12 al 15. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión
porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Menciona dos valles. Dice que en el valle de Josafat el Señor va a venir a juzgar. Y después habla del valle de la decisión. Y sabes que los dos son el mismo valle. Solamente que a ese lugar, al valle de Josafat, se le conoce así, porque dice la palabra en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, no lo vamos a leer, que los moabitas, los amonitas y los edomitas se habían reunido en contra del pueblo de Dios. Y entonces Josafat en ese valle hace algo. Dice que él se humilla delante de Dios y hace ayuno con todo su ejército. Y entonces él toma la decisión de pedirle a Dios que Él sea quien los libre. Y cuando esto sucede, el Señor les da la victoria sobre esos tres reinos. Y la gente, o muchos teólogos, o muchos comentaristas dicen que ese valle se le llama Valle de la Decisión, porque en el día del Señor la gente todavía va a tener la oportunidad de decidir si se arrepiente o no. Y eso es una idea totalmente equivocada. Porque en el día del Señor, Él ya no viene a tomar la decisión de la gente. Él viene a ejecutar un juicio decidido por Él anticipadamente. Un juicio en el cual Él va a desatar su ira sobre los pecadores. En el cual, hermano, Él va a venir a traer a cada quien el pago por todas las cosas que hicieron. Y entendamos algo, hermanos, que realmente lo que Dios va a hacer en ese lugar es juzgar conforme a nuestras obras y conforme al corazón que tuvimos. Ya no hay tiempo de rendirte, ya no hay tiempo de humillarte. Es el tiempo, hermanos, en el cual Él va a separar a sus ovejas de sus cabritos. Y vamos a ver, hermanos, que realmente lo que Dios está haciendo a través de Joel es un llamado al arrepentimiento para que cuando venga el día del Señor en el valle de la decisión, pero no la decisión del hombre, la decisión de Dios sobre nosotros, ya no hay echarle la culpa a nadie. Allí estaremos nosotros, hermanos, siendo juzgados, y la ira del Señor vendrá sobre todo aquel que simplemente quiso vivir su vida sin Él. Y una vez que el día del Señor viene, no va a ser el hombre quien decida, es Dios. Es un valle de juicio, es un valle de terror, es el día del Señor, entendamos. Es el día, hermanos, también de bendición, ¿sabes? De bendición para los hijos de Dios. Es el día de salvación, es un día en el cual el Hijo de Dios va a ver aquello por lo que peleó en esta tierra toda su vida. Estoy terminando. Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36 dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El Señor no viene, hermanos, por gente que simpatizó con el Evangelio. El Señor no va a venir, hermanos, por el que solo se bautizó en agua, ni tampoco por el que sirvió o se congregó fielmente por años en una iglesia. Tampoco va a venir por los tibios. Dice la palabra que velemos y podamos ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán en el día del Señor, y que podamos estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Sabes? Para muchos el día del Señor será un día de terror, pero para la iglesia que supo caminar santificándose y vistiéndose del Señor,
va a ser el día más maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque ese día vamos a poder ver a nuestro Salvador cara a cara. ¿Sabes, hermano? En la mañana estudiaba yo algo que me hizo llorar. El Valle de Josafat sí fue un lugar geográfico que existió y después se le llamó a ese lugar el Valle de Cedrón. Y en Jerusalén había un lugar que se conocía como la ruta de escape. Ese lugar se conocía así porque cuando viniera algún enemigo en contra de la gente de Jerusalén, era una salida para escapar de la ciudad. Entonces el Valle de Josafat o el Valle de Cedrón, como se conoció después, hermanos, la entrada a ese valle, para poder entrar allí, estaba lo que era el huerto de Getsemaní. Es decir, todo aquel que quisiera escapar pasaba por el Getsemaní y después se iba al Valle de Cedrón, que es el Valle de Josafat o el Valle de la Decisión. ¿Sabes que cuando a Jesús lo prendieron para matarlo, él fue justamente al huerto del Getsemaní? Y él pudo haber escapado de aquellos que venían por él para crucificarlo, pero él se quedó allí en el Getsemaní. Pero sabes que en el día del Señor él se va a pasar del Getsemaní al Valle de Cedrón o a lo que es el Valle de la Decisión, pero ya no va a ser para morir, ya no va a ser para salvarnos, ya no va a ser para perdonarnos, ya no va a ser para llevar en sí nuestros pecados, sino para juzgarnos por ellos, porque tuvimos todo el tiempo para arrepentirnos y para volvernos a Él y para convertir nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, que supiera amarle, que supiera obedecerle, que supiera vivir apegado a Él. Y si no lo hicimos de esa manera, hermano, ya no hay escapatoria. Dice la palabra de Dios que acabamos de leer, que velemos y cuidemos diligentemente para que en el día del Señor podamos estar de pie delante de Él. Yo quiero que cierres tus ojos y que puedas considerar esto. Y sabes que esta escritura, en lugar de causarnos miedo o terror, nos debe de provocar esperanza y gozo de pensar que hoy tú, si estás oyendo este mensaje, todavía estás vivo. Y si hoy nosotros no hemos caminado con Dios, si nos hemos contaminado, si nos hemos llenado de altivez, si nos hemos pensado que podemos vivir una vida a medias, medio cristiano y medio mundano, escuchando la voz de Dios y escuchando la voz del mundo, o practicando las cosas de un cristiano y las cosas de una persona impía. Si el día de hoy nosotros vivimos de esa manera, yo te quiero decir algo con todo respeto, hermano. En el día del Señor no esperes ser de las ovejas, sino de los cabritos. No esperes ser arrancado como trigo, sino como cizaña. ¿Sabes qué, hermano? Esto nos debe causar sí temor, pero sobre todo esperanza de que hoy estamos vivos y todavía tenemos la oportunidad de volvernos a Él. Yo quiero que cierres tus ojos y puedas meditar en esta palabra y puedas quedarte con ella y puedas volver a leer las citas que dimos y puedas considerar cómo será la ira de Dios. Tú hasta el día de hoy has percibido su amor, has percibido su gracia, has percibido su paciencia y su misericordia, su provisión y su bendición. Pero eso no quiere decir que si nuestra vida, hermana y hermana, no corresponde a la de un hijo de Dios, eso no quiere decir ni nos garantiza que no vayamos a ser objeto de su ira en ese día si nuestro corazón no está rendido a Él. Si no somos completamente, hermanos, hijos de un Dios santo y vivimos como Él. En esta hora, Señor, yo te pido con todo mi corazón y con toda mi alma que nos lleves a meditar en esta palabra y a entender, Señor, que no todo en la Escritura habla de amor y de gracia, que también vendrá un día, hermano, mi Dios, en el cual tú nos vas a juzgar
y vamos a ser juzgados por nuestras obras, por nuestra conducta y por cómo vivimos en esta tierra, Señor. Padre, no queremos ser abatidos con los soberbios, ni queremos, Padre, que nuestra fuerza se debilite. Padre, ayúdanos a no confiar en nuestras posesiones, porque todo eso se va a acabar. Dice la palabra que todo eso va a ser destruido, Señor, en el día de la ira tuya, Padre. Pero hoy, Señor, nosotros nos apegamos a ti, Señor, y te damos tantas gracias porque en el Getsemaní tú pudiste haber huido, porque era la ruta de escape, Señor, pero tú decidiste quedarte allí para que fueras, Padre, llevado a una cruz a morir por mí, para que en el valle de la decisión tú te decidas ese día a tomarme y a llevarme a tu gloria, Señor, a esas moradas que ya tienes preparadas para tus hijos, para tu iglesia, para el que se santificó, para el que no se contaminó, para el que no se dio, para aquel, Señor, que no fue tibio ni frío, sino que estuvo siempre ardiendo en tu fuego, Señor, en la búsqueda de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a perseverar y a esperar ese día, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Anhelamos, Padre, un día conocerte y verte cara a cara. Anhelamos un día no solamente percibir en nuestro espíritu el gozo de tu presencia, Padre. Anhelamos ese día, Señor, ver y contemplar tu hermosura, tu belleza, tu santidad, y ya no solamente sentir en nosotros un abrazo, Señor, en nuestro espíritu, sino que será un abrazo físico, y nos vas a tomar de la mano y nos vas a llevar a tu presencia por una eternidad, Padre. Anhelamos, Padre, que así sea, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.